La Constitución Política de Colombia de 1991 es la actual Carta Magna de la República de Colombia. Fue promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución Política de 1886, expedida durante la presidencia del político conservador Rafael Núñez. El preámbulo. El preámbulo es una pequeña introducción al texto constitucional de carácter eminentemente dogmático. En este, los constituyentes expresan los valores y principios que guiarían la Constitución y presenta un contenido ideológico reflejo del momento histórico nacional y de la ideología preponderante del momento. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Suele suceder que cuando preguntamos cuáles son las partes de una constitución, generalmente nos contestan que éstas se dividen en título, capítulos, artículos, parágrafos, etc. Veremos en el transcurso de este breve artículo cómo está dividida realmente una constitución política según los pilares fundamentales sobre los cuales se desarrolla. Las constituciones generalmente tienen un doble objeto. En primera instancia, organiza el ejercicio del poder, porque establece unas normas que determinan la actividad política de los gobernantes, vale decir que entre otros aspectos establece la legitimidad de los gobernantes y determina a su vez el ámbito de la competencia de los mismos dentro de un Estado de derecho. En segundo lugar, establece los principios que aspiran la acción del Estado, fijados en las mayorías de las constituciones en las llamadas Declaración de los Derechos. Por otro lado, es necesario decir que la Constitución tiene unos contenidos que deben obedecer a unos objetivos enmarcados en la parte formal y en la parte de fondo. Por esto, podríamos decir que toda Constitución debe tener dos tipos de normas, orgánicas y dogmáticas. En ella se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizadas por el Estado y a la vez cuáles son las limitaciones impuestas en el ejercicio de los mismos. Allí encontramos los llamados derechos de primera generación o derechos individuales y libertades públicas esenciales. Entre ellos están el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, etc. Derechos de segunda generación o derechos sociales como el derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho a la libertad sindical, etc. Y por último, se encuentran los derechos de tercera generación o derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, a la paz, etc. La parte dogmática de la Constitución va del artículo 1 al 112. En esta parte de la Constitución se establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, la distribución de las ramas del poder público y a nivel general todas las normas que rige un Estado y determinan cómo debe organizarse este y ejercer su poder soberano. Este segmento de la Constitución está comprendido entre el artículo 113 y el 373.